Ok. Bueno, como tal vez la mayoría ha estado presente, y voy a hacer nada más un breve repaso, en las últimas semanas hemos estado predicando sobre la temporada de Adviento. Adviento, que literalmente significa venida. Y estuvimos hablando sobre la primera venida de Cristo, sobre el nacimiento de Jesús, tal cual estaba profetizado por el profeta Isaías, y estuvimos describiendo todo esto en las semanas pasadas. Es ese momento del año en donde recordamos y celebramos la primera venida de Cristo, es decir, su encarnación, o sea, Dios hecho hombre, como dice Isaías, a Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y a la vez esperamos su segunda venida, su regreso en gloria. Eso es justamente lo que estamos hablando en esta temporada de Adviento. Ahora bien, habiendo dicho eso, es importante recordar que la temporada de Adviento por sí sola no tiene nada especial en términos de mi vida espiritual. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no es una temporada donde exista algo espiritualmente especial y que por tanto yo crezco espiritualmente de la nada en esta temporada de Adviento, ¿verdad? Más bien, en la mayoría de los casos, no sé si a ustedes les sucede, pero podríamos decir todo lo contrario. Usualmente las vacaciones, cuando rompemos nuestra rutina, las reuniones familiares, los viajes, las compras, todas estas cosas son eventos que tienden a alejarnos de nuestras disciplinas espirituales. Más bien rompen un poco el patrón que traíamos a lo largo del año. Y por supuesto, cuando nos alejamos de nuestras disciplinas espirituales, tendemos a enfrentar la vida de una forma más mundana. Somos de alguna forma más indulgentes con nuestro pecado, o sea, somos permisivos con el pecado de alguna forma, y tendemos a tener la mirada puesta en las cosas que están aquí y ahora, o sea, las cosas que tenemos por delante. Y no sé si a ustedes les sucede, pero a mí me sucede en estas temporadas que entonces dejamos de meditar en las cosas futuras, las cosas verdaderas, y pensamos en las cosas que tenemos acá en el mundo. Por eso nada más quisiera recordar que esto que estamos haciendo de celebrar la primera venida de Cristo, así como también mirar al futuro con esperanza, esperando su regreso, es algo que debemos hacer durante todo el año y no solamente durante el mes de diciembre o en esta temporada de Adviento, sino más bien es algo que debemos practicar a lo largo del año, como ya lo mencioné. Entonces, en las semanas pasadas hemos mirado atrás en el tiempo con gratitud por la obra que Cristo hizo por nosotros, por su nacimiento, pero también hemos mirado de alguna forma hacia adelante en el tiempo con esperanza y anhelo a la expectativa de su regreso. Y es justamente en ese mirar hacia adelante que nos vamos a enfocar el día de hoy, en su segunda venida, el retorno glorioso, la consumación final de la obra de redención del Dios eterno que quiso acercarse a nosotros para darnos salvación. Esa es la esperanza bendita que tenemos nosotros los cristianos. ¿Ok? Siendo así, me gustaría que empecemos a hablar sobre el futuro. Y quizás es un poco extraño hablar sobre los acontecimientos futuros. El futuro resulta incierto, resulta desconocido, es algo que no podemos controlar, nadie sabe qué va a pasar mañana. Y esto genera tal vez alguna especie de vacío en nuestro pensamiento, en la forma en las que vemos las cosas. Y por tanto es normal que se despierte curiosidad en nosotros por conocer qué es lo que va a pasar mañana, qué es lo que está por suceder. Es por eso, me parece a mí, que las predicciones económicas que vemos en las noticias del Banco Mundial y las cosas que están por pasar, o los pronósticos políticos, ahora que estamos a punto de cambiar al presidente, o estamos a punto de votar por un nuevo presidente, todas estas cosas toman cierta importancia porque nos dan de alguna forma un panorama de lo que puede pasar en el futuro. Incluso con cosas como los horóscopos o el tarot. No sé si alguien sabe qué es eso, pero son cosas que se utilizan de alguna forma para tener un panorama de lo que va a pasar en el futuro. Y son cosas que se vuelven populares en nuestra sociedad, justamente por esto que acabo de mencionar. Es una forma
digamos, que se utiliza para tratar de cerrar la incertidumbre que tenemos del futuro y tratar de ganar algún tipo de control, aunque sea artificial, de las cosas que están por suceder. Podríamos decir que, por supuesto, los seres humanos, a través de la ciencia y la experiencia acumulada en el tiempo, tenemos la capacidad de predecir ciertas cosas de una forma más o menos razonable. Pero es absolutamente claro para todos aquí, y definitivamente me imagino que todos estaremos de acuerdo, que ningún ser humano puede conocer el futuro por sí mismo, con total certeza. Eso es una imposibilidad. Pero debemos hacer una pausa en esto que estamos conversando y hacer una distinción importante. Por un lado, para los incrédulos, no existe ningún método para conocer el futuro. Pero para quienes creemos en la Biblia y creemos que esta es la voluntad revelada de Dios, la palabra del Dios eterno, estamos en una situación totalmente distinta a la de los incrédulos. Nosotros confiamos plenamente en que Dios nos ha revelado en su palabra y según su perfecta voluntad los principales acontecimientos que están por suceder en la historia futura del universo. Y eso lo encontramos en diferentes libros de la Biblia, principalmente Apocalipsis, las cartas a la iglesia de Tesalónica del apóstol Pablo, el libro de Daniel, algunos de los profetas del Antiguo Testamento como Isaías, por ejemplo, por mencionar algunos. Creemos fielmente que esta es la voluntad futura de Dios revelada a nosotros, sus hijos, a través de la fe y a través de su palabra. Ahora bien, antes de hablar sobre acontecimientos futuros desde una perspectiva bíblica, me pareció interesante, como forma de ilustración para generar un preámbulo a lo que vamos a conversar hoy, que notemos un patrón sobre las historias más famosas y recordadas en la humanidad. Desde las historias más antiguas hasta las más recientes, existe un tipo de relato, un tipo de narrativa que parece cautivar de manera especial la imagen de las personas o la mente de las personas. Hay un tipo de relato que parece cautivarlos de manera, digamos, de una manera más especial que otros tipos de narrativas. Y son estas historias en donde el bien y el mal se enfrentan, donde usualmente existe un personaje maligno y oscuro que busca destrucción y caos, y al final llega en un momento un héroe que regresa para vencer el mal, enderezar todo y traer justicia, ¿cierto? Nos trae satisfacción ese final perfecto donde todo lo que estaba torcido y dañado en caos y destrucción finalmente resulta restaurado. Entonces hagamos el ejercicio, pensemos tal vez en algunos libros famosos o incluso algunas películas. Por ejemplo, se me ocurrió a mí El Señor de los Anillos, las Crónicas de Narnia, Harry Potter tal vez, o algunas películas famosas como Star Wars o incluso El Rey León, ¿verdad? Básicamente el patrón es el mismo. Es una historia en donde se ve una lucha entre el bien y el mal, y existe un elegido, un héroe que viene y restaura todas las cosas y trae justicia. Y son algunas de las historias más famosas que encontramos, digamos, al menos en la historia reciente. Ahora, aunque esto suene como algo trivial, yo creo que vale la pena preguntarnos por qué nos satisfacen tanto esos finales, en donde la justicia triunfa y el bien triunfa sobre el mal finalmente. ¿Por qué es que cautiva nuestra imaginación de esa manera tan particular? Y yo creo que es porque la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 2 que tenemos una conciencia moral. Los seres humanos podemos distinguir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, y eso es justamente lo que nos diferencia de los animales. Aunque de forma imperfecta, porque aún estamos contaminados en este cuerpo de pecado, no resulta normal para esa conciencia que el mal gane. Tiene que haber un final donde el bien llegue a vencer y lo que estaba inconcluso sea finalmente enderezado de alguna manera. No resulta natural para esa conciencia que el mal resulte victorioso finalmente. Entonces, con esto como un preámbulo para lo que vamos a conversar, me gustaría entrar de lleno en el mensaje de hoy, que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, el retorno del Rey.
¿A qué se refiere la Biblia exactamente con la segunda venida de Cristo? ¿Qué es lo que la Biblia nos describe sobre la segunda venida de Cristo, su retorno glorioso? Podríamos resumirlo de la siguiente manera: es el retorno final y glorioso de Jesús a la tierra para consumar su reino, resucitar a los muertos, juzgar a toda la humanidad y renovar la creación. Eso es básicamente lo que la Biblia nos enseña sobre la segunda venida de Cristo. Es el acto final en el plan perfecto de redención que Dios planeó desde la eternidad pasada, ¿cierto? Es un plan que estuvo perfectamente diseñado por Dios desde la eternidad pasada. Y esta segunda venida de Cristo es el acto final de ese plan perfecto de redención, cuando Cristo regresa, no como un siervo sufriente que vino simplemente a morir por nuestros pecados, o tal vez no simplemente, pero que vino a morir por nuestros pecados en su primera venida, sino como el Rey del universo que viene a juzgar a vivos y muertos, trayendo condenación final para los incrédulos y para su pueblo, o sea, nosotros, sus hijos, una gracia consumada, nuestra resurrección, glorificación y la plena renovación de todas las cosas. Ahora, vamos a ver algunos pasajes que describen su regreso y establecer algunos principios a partir de estos versículos. El primero de ellos lo encontramos en Mateo capítulo 24 y vamos a irnos al versículo 30. Mateo capítulo 24, versículo 30, y lo pueden ver también en la pantalla. Vean que este es Jesús. En el capítulo 24 Jesús hace una descripción de los eventos futuros, de algunas de las señales que están por suceder antes del fin, o las señales antes del fin, que es lo que describe el inicio del capítulo 24. Y aquí en el versículo 30 Jesús pasa a describir cómo se va a ver ese retorno, cómo se va a ver su segunda venida. Dice: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Este es uno de los nombres que recibía Jesús en el Nuevo Testamento. Aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Este es Jesús en el Evangelio de Mateo describiendo su regreso. ¿Cómo se va a ver? Visualmente. Ahora, si nos vamos a la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, el versículo 16 al 17, vamos a encontrar una similitud que encaja perfectamente con la descripción que Jesús acaba de dar de su segunda venida. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice lo siguiente: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Vean las similitudes entre este pasaje de 1 Tesalonicenses 4 con lo que Jesús mencionó de sí mismo, de su regreso, en el capítulo 24 de Mateo. Y si vamos un poquito más adelante, en Apocalipsis capítulo 22, en el versículo 12 y 13, este es el Señor mencionando lo siguiente. Apocalipsis 22, capítulo 12, Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, dice: por tanto, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Acá el Señor nos está describiendo su condición como el Dios atemporal, eterno y autoexistente, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y vean que está describiendo una recompensa para cada uno según sea su obra, tal cual lo describimos anteriormente, tanto para incrédulos como para verdaderos creyentes. Ok. A partir de esos textos, me gustaría que profundicemos para ver algunos puntos específicos. El primer punto que me gustaría mencionar es que el regreso de Cristo será repentino, personal
visible y corporal. Y ahora vamos a tratar de escribir cada uno de esos elementos. Para ver eso, me gustaría que vayamos al libro de los Hechos. Y bueno, hoy vamos a estar moviéndonos mucho de una sección de la Biblia a otra. Pero es que ¿verdad? Está por toda la Biblia el mensaje de redención. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 11, justo después de que Jesús resucitado ascendiera a los cielos, están los discípulos observando cómo Jesús está ascendiendo a los cielos. Hay un par de ángeles, y estos ángeles le dicen lo siguiente a los discípulos que estaban ahí en ese momento reunidos. Hechos capítulo 1, versículo 11. Varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. De modo que el regreso de Cristo va a ser visible. No va a ser un regreso invisible o espiritual o místico. No. Va a ser visible y corporal. Vamos a poder ver al Rey Jesús en su cuerpo glorificado, regresando por nosotros, su iglesia. Cristo descenderá del cielo, tal cual lo describen estos pasajes, de una forma visible para todos, en su cuerpo glorificado, tal cual resucitó entre los muertos, como lo vieron los discípulos. Recordemos que Cristo después de que resucita, pasa un periodo de tiempo con sus discípulos. Ellos pueden verlo, pueden ver su cuerpo glorificado y pueden interactuar con Él. De igual manera, así va a regresar a la tierra en su segunda venida. El segundo punto es que el resultado final de su retorno es claro para todos los creyentes que estudian la Biblia fielmente. Y aquí es importante mencionar algo. A pesar de que existe un cierto debate entre cómo se va a dar la secuencia de los acontecimientos de la venida de Cristo y los acontecimientos finales, existe un cierto debate dentro de la iglesia cristiana. Lo que es claro para todos los creyentes fieles de toda la historia y de todas las denominaciones es lo siguiente: es que este será el juicio de los incrédulos y la recompensa final de los creyentes, de modo que los creyentes viviremos con Él por la eternidad en un cielo nuevo y una tierra nueva. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el Dios Trino al que adoramos, será adorado por la eternidad en un reino perfecto donde no habrá pecado, ni tristeza, ni sufrimiento. Y para comprender esto, me gustaría que vayamos a Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 4. Apocalipsis 21, versículo 1 al 4. Este es Juan describiendo la revelación, lo que él recibió de parte de Dios en la isla de Patmos cuando estaba preso por la predicación del Evangelio. Este es Juan describiéndonos lo que ve. Dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Recordemos el simbolismo que existe entre Cristo como el esposo y la iglesia, que somos nosotros, como su esposa. Ese es el misterio que encontramos en el matrimonio, entre la unión entre el esposo y la esposa, y cómo eso refleja la unión de Cristo con su iglesia. Y es justamente lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis 21. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Y aquí es importante que hagamos una pausa. Lo que Juan está describiendo aquí es que el Dios omnipotente, atemporal, eterno y 3 veces santo va a morar con nosotros. Nosotros vamos a estar en su presencia con Él. El versículo 4 dice: Él enjuagará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Básicamente, todas las consecuencias que experimentamos hoy, producto de la caída y del pecado, van a ser removidas. Ya no habrá más llanto ni más dolor,
ya no habrá muerte, no habrá más duelo, no habrá más clamor, no habrá más sufrimiento, porque todas esas cosas habrán pasado una vez y para siempre. El tercer punto que me gustaría enfocar es una pregunta, y es una pregunta que se hace muy comúnmente, y es: ¿cuándo va a ocurrir la segunda venida de Cristo? ¿En qué momento va a ocurrir eso? Y bueno, la respuesta es muy sencilla, en realidad nadie sabe. ¿Verdad? Si ustedes conocen a alguien que dice que agarró el libro de Daniel y sumó las 70 y resto de semanas y hizo un cálculo y entonces dice que Jesús va a venir en el 2075, nada de eso tiene sentido. Absolutamente nadie puede saber cuándo será el regreso de Cristo. En el Evangelio de Marcos, Jesús le menciona a sus discípulos: pero aquel día o aquella hora nadie la sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Estén alerta, velen, porque no saben cuándo es el tiempo señalado. Y yo creo que justamente es por esta razón que nadie sabe, porque el Señor desea que estemos atentos y expectantes a su regreso. De modo que es imposible saber cuándo Él va a volver, y puesto que vendrá un momento inesperado, siempre debemos estar listos y expectantes de su retorno. Así, me gustaría que veamos una pequeña línea del tiempo que preparé para comentar los acontecimientos que se han dado en el tiempo y lo que estamos esperando. En esa línea del tiempo, vean que nosotros nos ubicamos en el punto verde que dice 28 de diciembre, ¿verdad? Que soy, básicamente. Estamos en un periodo intermedio entre la primera venida de Cristo, que es el punto blanco, y la segunda venida de Cristo, la cual no sabemos en qué momento del tiempo se va a dar. Es en ese periodo intermedio en el que estamos actualmente. Y este periodo es conocido popularmente como el estado del ya, pero todavía no. ¿Y qué quiere decir esto? Del ya, pero todavía no. Quiere decir que el reino de Dios ya fue inaugurado por Jesús en su primera venida. Su reino ya fue inaugurado. Él ya nos salvó del pecado y nos dio vida nueva, nos libró de la esclavitud del pecado y nos ha dado vida nueva. Ya eso sucedió a través de su muerte en la cruz, ¿cierto? Pero todavía no vivimos en plenitud perfecta. Aún experimentamos la tensión de la naturaleza caída, el pecado que vive en nosotros, el dolor, la tristeza y la lucha con nuestro cuerpo contaminado por el pecado. Básicamente experimentamos victoria y lucha de forma simultánea. Ese es el estado intermedio en el cual estamos viviendo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Ahora vean que en la pantalla de izquierda a derecha puse un primer punto como en color naranja, que es el momento en el que Isaías profetiza la primera venida de Cristo. Eso ocurrió alrededor del 700, el 750 antes de Cristo, 700 años antes de Cristo en promedio. Y como vimos las semanas anteriores, todo lo que el profeta mencionó en su libro acerca del nacimiento del Mesías se cumplió a cabalidad en la primera venida de Cristo, que tal como lo describí ahí, sucedió, o podríamos establecerlo en el primer año del primer siglo. Ahora, nada más como un dato general, muchos estiman que probablemente Jesús nació unos 4 o 6 años antes de esa fecha, por errores de calendario y otras cosas históricas, pero para términos prácticos, vamos a ponerlo así: el 1 DC, el primer año después de Cristo. Luego de esto tenemos la visión de Juan, cuando Juan recibe la visión del Apocalipsis, como ya les mencioné. Eso ocurre más o menos 95 años después del nacimiento de Cristo, en el 95 DC. Y quise colocar estos acontecimientos en una línea del tiempo para que entendamos que tal como se cumplieron los eventos que profetizó Isaías 700 años antes de la primera venida de Cristo, podemos tener la certeza absoluta que los eventos que profetiza Juan en el 95 después de Cristo se cumplirán a cabalidad en su segunda venida. Tenemos certeza de que todos esos eventos se cumplirán al pie de la letra. Y ahora me gustaría hablar de un término importante.
relacionado con esta expectativa de que las cosas lleguen al cumplimiento, y es sobre la esperanza. Cuando hablamos de esperanza en términos cotidianos, nos referimos a una expectativa o deseo de que ocurra algo bueno. Es como un deseo, es una expectativa de que ocurra algo bueno. Es una mezcla de anhelar algo, yo quiero que algo suceda, mezclado con la incertidumbre del ojalá suceda así, ¿verdad? Y no estoy seguro, puede ser o puede no ser. Entonces pensé en una ilustración. Aquí muchos saben que mi equipo favorito de fútbol es la Liga Deportiva Alajuelense, los actuales campeones nacionales. Ahí está Esteban, que es un manudo de corazón también. Y bueno, somos campeones desde hace una semana, pero lo cierto es que antes de que la Liga ganara la final y fuera campeón, yo lo único que podría decir es, yo tengo la esperanza de que ganen, pero no sé qué va a pasar, no sé si van a ganar o no van a ganar, realmente no tengo idea. Entonces puedo decir que tengo una esperanza, pero no es una esperanza que se sostiene en nada. Y peor aún si tomamos en cuenta que la Liga solo ha ganado 2 títulos en 10 años, ¿verdad? Sin embargo, cuando hablamos de esperanza en términos bíblicos, no estamos hablando de un optimismo ni de ojalá suceda eso. Cuando hablamos de la esperanza en términos bíblicos, estamos hablando de una confianza firme, una expectativa segura con base en Dios, no con base en lo que me dice mi pastor, ni con base en lo que me dicen mis amigos, ni mi esposa, ni lo que me dicen las predicciones económicas del Banco Mundial, nada de eso. Es una confianza firme y una expectativa segura con base en Dios, su palabra y sus promesas. 1 Corintios 1:9, Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice. Número 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Así es importante entonces que entendamos que nuestra esperanza en Dios es una expectativa segura del bien futuro, garantizada por Dios porque Él es fiel y es únicamente para su gloria que Él es fiel consigo mismo, con sus promesas. Entonces, cuando hablamos de la esperanza de su segunda venida, estamos hablando de un hecho que tiene total seguridad, que está garantizada, que está sellada por el Dios creador del universo. Esa esperanza bendita de que Cristo regresará por nosotros para terminar la obra que nos prometió. Ahora bien, me gustaría que pasáramos a hablar sobre las señales que Jesús menciona que van a suceder antes del fin. Y es que acá surge un tema importante. Si bien es cierto, no podemos saber la fecha de su regreso, Jesús mencionó una serie de señales a sus discípulos que preceden su segunda venida. Básicamente no sabemos el momento de su regreso, pero sí que habrá señales previas a su regreso. En el capítulo 24 de Mateo podemos encontrar algunas de esas señales y yo enumeré algunas de las más importantes. Mateo capítulo 24, a partir del versículo 6. La primera de ellas es que en los versículos 6 al 8 Jesús describe que habrá guerras y rumores de guerras, hambrunas y terremotos en los últimos días. Si bien es cierto, estas calamidades o estos acontecimientos han sido característicos a lo largo de la historia de la humanidad, del mundo caído y de la humanidad, sí vemos que en ese mismo pasaje Jesús llama a esto el comienzo de dolores, haciendo referencia a los dolores de parto que experimenta una mujer cuando está a punto de dar a luz. De modo que podemos interpretar que estas circunstancias van a empeorar en cuanto se acerque el fin de los tiempos. Luego de esto, en el versículo 10 al 13, menciona sobre la apostasía de muchos, sobre cómo se apartarán de la fe y su amor se enfriará. Muchos de los que profesaban ser creyentes terminarán por apartarse de la fe, demostrando que realmente nunca fueron creyentes genuinos. Y un versículo antes, Jesús menciona sobre la persecución que van a experimentar los cristianos justamente por ser creyentes. Y tenemos que recordar que a lo largo de la historia, la persecución de los cristianos siempre ha funcionado como un filtro que trae a la luz quiénes son verdaderos creyentes y quiénes no. La apostasía es otra de esas señales.
Si seguimos más adelante, en ese mismo capítulo 24, en el versículo 14, se menciona la predicación del Evangelio a todo el mundo y termina diciendo que justo después de esto, o sea, de que el Evangelio sea predicado a todo el mundo, vendrá el fin. Ahora, ciertamente no podemos afirmar que el Evangelio ya ha sido predicado a todo el mundo en este momento, pero sí podemos estar seguros, tal cual les acabo de mencionar, que un día será así. Me pareció interesante en una de las cuestiones que estuve leyendo, hace muchos años pensar en que la Biblia fuera traducida a todos los idiomas del mundo era una tarea que parecía prácticamente imposible. De los cientos, son miles de idiomas que existen en el planeta Tierra, pensar que la Biblia podría ser traducida a todos esos idiomas era una tarea que podría tomar cientos de años. Pero algunas personas afirman que con el avance de la tecnología y la inteligencia artificial y otro tipo de cosas, podríamos traducir la Biblia a todos los idiomas del mundo en un periodo relativamente corto. Me llamó la atención y pienso que es algo que podríamos, meditar en. Posterior a esto que acabo de mencionar, la predicación del Evangelio a todo el mundo, Jesús menciona o describe una gran tribulación en el versículo 21, Mateo 24, versículo 21. Menciona que habrá entonces una gran tribulación tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Esta es la gran tribulación que se describe en el final de los tiempos. Ahora, la humanidad ha pasado por tremendas tribulaciones, pero esta en específico, la gran tribulación, Jesús la describe como una que no ha acontecido nunca desde el principio del mundo, ni acontecerá jamás. Es la gran tribulación definitiva que ocurrirá antes de su venida. Inmediatamente después de esta gran tribulación, pasa a describir señales en los cielos. El versículo 29 de Mateo 24 dice lo siguiente: pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. El Señor describe que habrá señales cósmicas antes de su regreso, y estas señales cósmicas encajan también con las que se mencionan en Apocalipsis y algunas de las que se mencionan en el libro de Isaías, justo antes de su regreso. Veamos lo que dice Isaías en el capítulo 13. Isaías capítulo 13, versículo del 9 al 10. Dice: miren, el día del Señor viene, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Pues las estrellas del cielo y las constelaciones no destellarán su luz, se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. En ese mismo capítulo, el versículo 13 dice: por tanto, haré estremecer los cielos y la tierra será removida de su lugar ante la furia del Señor de los ejércitos en el día de su ardiente ira. El día de su ardiente ira es la consumación, es el evento final del plan de Dios para el universo. Esos pasajes nos muestran con claridad cómo la ira del Dios Santo será derramada sobre la tierra y sobre todos aquellos que no han sido comprados con la sangre del Cordero inmolado, Jesucristo nuestro Salvador. Ahora bien, me gustaría que hiciéramos una pausa aquí para llegar al corazón del mensaje de hoy. Y para esto me gustaría pensar en dos principios. Por un lado, mirar hacia el futuro, hacia las cosas que están por suceder, nos debe llamar al arrepentimiento de nuestro pecado y al arrepentimiento de nuestra rebeldía en contra de Dios. En Romanos, en la carta a la iglesia de Roma, en el capítulo 13, versículo 11, Pablo los exhorta de la siguiente manera. Dice: y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño. Una especie de sueño espiritual, podríamos describir. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos en primera instancia. Cada día que pasa, este acontecimiento, esta redención final, está más cerca de nosotros.
Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Esta es la exhortación que le da Pablo a la iglesia de Roma. Por un lado, arrepentimiento de nuestro pecado y de nuestra rebeldía. Por otro lado, debemos abrazar la segunda venida de Cristo como nuestra esperanza bendita. Veamos lo que dice Hebreos en el capítulo 9, versículo 28. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. En su primera venida, Cristo fue ofrecido como un cordero inmolado para satisfacer la ira de Dios, y tomó la condenación que nosotros merecíamos y recibió en sí mismo la descarga de la ira de Dios en lugar nuestro. Sin embargo, Hebreos nos menciona que esta segunda vez ya no va a tener una relación con el pecado, sino que va a ser para la consumación que hemos estado describiendo, la redención final, la salvación de quienes lo esperamos ansiosamente. Cristo vino a la tierra como un siervo humilde para cumplir la voluntad del Padre y darnos el regalo de la salvación por medio del derramamiento de su sangre en la cruz. Pero su segunda venida será distinta. Vendrá en gloria como el Rey justo y santo para completar su obra perfecta. Ahora me gustaría que veamos brevemente el capítulo 5 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5, y sería genial si pueden leerlo conmigo, si tienen ahí sus Biblias. En el capítulo 5, o antes del capítulo 5, Juan está describiendo de forma majestuosa el trono de Dios y al que está sentado en el trono, al Dios eterno. Esa es la descripción que nos da Juan de la visión que recibió, de la revelación que recibió del trono de Dios, y nos da esa perspectiva majestuosa y maravillosa del 3 veces santo, el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y luego pasa en el capítulo 5, y vamos a leerlo, el capítulo 5 a partir del versículo 1, y vamos a irnos hasta el versículo 13. Dice: en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, o sea, Dios mismo, vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Este que está sentado en el trono es Dios mismo, y este rollo, este libro que tiene en su mano, es, por decirlo de alguna manera, su título de posesión del universo entero. Es la voluntad final de Dios que ha de ser revelada en los últimos tiempos. Y algunos lo describen como ese título de posesión, de pertenencia. El universo entero le pertenece al que está sentado en el trono. Y aparece este ángel, que Juan lo describe como un ángel poderoso, que anuncia a gran voz, hace una pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y Juan describe que nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Básicamente Juan está describiendo que buscaron en el universo entero a alguien que fuera capaz de tomar ese rollo, ese libro, y abrirlo y describir lo que había dentro, su contenido. El versículo 4, Juan dice: yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Esta situación tan majestuosa de lo que Juan está viviendo llega a sobreponerlo emocionalmente, y se encuentra llorando porque no hay nadie digno de abrir ese libro. Entonces uno de los ancianos me dijo en el versículo 5: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro
y los 7 sellos. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la eternidad. Lo que le dice el anciano a Juan es que hay uno que sí puede abrir el libro y determinar qué es lo que hay en su contenido. Y lo menciona como el león de la tribu de Judá. Este león de la tribu de Judá no es más que una referencia a Cristo. Cristo, como descendiente de la tribu de Judá, es el rey eterno. Recordemos que de la tribu de Judá descendían los reyes. Por eso le llaman la raíz de David, porque es el rey último, el rey eterno para siempre, por los siglos de los siglos. Eso es lo que le describe el anciano a Juan. Pero cuando Juan voltea a ver, lo que observa es un cordero que está de pie como inmolado, o sea que había sido sacrificado. Y este cordero vino, en el versículo 7, y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, y cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho su reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Versículo 11: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares, lo que quiere decir que era una cantidad que no se podía contar, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Estamos viendo acá tan solo una pincelada de la gloria del cordero que fue sacrificado por nosotros. Versículo 13 dice: y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Este es el Cristo que predicamos en su segunda venida con gloria, que vendrá a juzgar la tierra y a traernos salvación. Esto es tan solo una pequeña visión que Juan nos da de la gloria del Cordero, que es bendito por los siglos. El Cordero ha entrado en su gloria y nos promete a nosotros, su pueblo, que también participaremos con Él, pues a Él se le ha dado toda autoridad para abrir el libro. Es justamente porque Él es el único que es digno de abrir el sello y se le ha dado toda autoridad. Él es el que nos permite entrar en la presencia de Dios. Esta es la revelación última de su gloria, la gloria de Cristo en su segunda venida, y es solamente por medio de Él que podemos entrar confiados en la presencia de Dios, justamente porque es el único que es digno de tomar el sello, de tomar el libro y desatar los sellos que estaban en la mano del que estaba sentado en el trono. Es solamente a través de Él que podemos ser llamados sus hijos. Ahora, entendiendo esta imagen gloriosa, que ciertamente no podemos entender en total plenitud, pero sí puede darnos, como les decía, una pincelada de la gloria de Dios. Debemos pensar en un par de cosas. Nosotros los creyentes debemos anhelar fervientemente el regreso de Cristo. Debe existir en nosotros un anhelo profundo de su regreso, de su segunda venida. El grado en el que ansiamos el regreso de Cristo es un reflejo de cómo entendemos la realidad del mundo en su estado actual.
El mundo siendo esclavizado por el pecado, en rebelión contra Dios y bajo el poder de Satanás. En la manera en la que ansiamos el regreso de Cristo, refleja cómo entendemos la realidad en la que está el mundo hoy. Por tanto, debemos caminar como peregrinos que no son ciudadanos de este mundo, anhelando la gloria eterna con Cristo. Hay un libro que es relativamente famoso, de un falso maestro, que el libro se llama algo así como Su mejor vida hoy, o algo así. Es un libro que supuestamente es cristiano, pero es una persona que es un falso predicador, y el libro dice justamente eso, como Su mejor vida hoy, o algo así. No recuerdo exactamente el nombre del libro, pero todo el libro se trata de la gran mentira de que como cristianos aquí estamos viviendo nuestra mejor vida, aquí en la tierra. Y por supuesto es una gran mentira, porque nuestra mejor vida la vamos a experimentar en la eternidad, no es aquí en la tierra. En la medida en que nos dejemos enredar por los placeres del mundo, por las cosas buenas del mundo, y en la medida que esas cosas tomen un papel predominante por encima de Dios, muy probablemente vamos a dejar de anhelar su regreso. Es justamente por eso que el sufrimiento que experimentamos hoy es una medida de gracia que el Señor nos da para anhelar su regreso. Para terminar, es importante que nuestro sentir debe ser igual a la respuesta de Juan al final de Apocalipsis, en el capítulo 22. Veamos lo que sucede al final de Apocalipsis, en el capítulo 22, específicamente el versículo 20. Dice el versículo 20: el que testifica estas cosas dice: sí, vengo pronto. Cristo viene pronto. Y la respuesta de Juan es simple, pero esa es la respuesta que debería haber en nuestros corazones. Juan responde: amén. Ven, Señor Jesús. Ese debe ser nuestro anhelo. Y conforme nos acercamos a este nuevo año, deberíamos meditar en qué tanto anhelamos el regreso de nuestro Salvador Jesucristo y la consumación de todas las cosas que Él ha prometido. Bien. Si alguno tiene una pregunta o algún comentario. En la mañana me hicieron una pregunta ahí que no sabía. Apocalipsis tiene un montón de cosas ahí. Entonces de ahí, si alguien tiene alguna pregunta o algo así, podemos aprender juntos, porque hay muchas cosas que no sabemos con total claridad. Pero bueno, si no tienen preguntas o comentarios, entonces voy a orar para cerrar. Padre Santo, te damos gracias una vez más por la esperanza bendita que tenemos en Cristo, esta certeza que tenemos en que un día regresarás para cumplir la promesa que nos has hecho, Señor. Nos encontraremos con vos en el cielo y permaneceremos en tu presencia en un cuerpo glorificado que ya no será sujeto a las consecuencias del pecado. Nos abrazamos a esta esperanza gloriosa, Señor, y te pedimos que las cosas que podrían parecer buenas de este mundo empiecen a volverse chiquiticas en comparación a la gloria eterna que vemos revelada en tu palabra. Te pedimos, Señor, que esto sea una claridad y que podamos vivir en esta tierra como lo que es, como algo pasajero, algo que no es eterno, tal como lo describe tu palabra. Esta vida es como niebla que aparece y desaparece. Ayúdanos a tener nuestra mirada puesta en la gloria bendita del retorno de Cristo, su justicia derramada sobre la tierra y la esperanza gloriosa de salvación. Te damos gracias, Padre, porque
nos has revelado todo esto únicamente por gracia y no por nada que nosotros hayamos hecho o lleguemos a merecer. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que nos ha abierto los ojos y nos permite ver estas verdades con fe, descansando en que vos tenés control de todo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús y te damos gracias una vez más. Amén. Bueno, hermanos, los invito a